Lee el libro. Presenta. Las mil y una noche. Traducción, introducción, y notas de Juan Vernet. Acerca de Las mil y una noches es una de las obras más importantes e influyentes de la literatura universal. Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de origen hindú, árabe y persa, de los cuales no existe un texto definitivo, sino múltiples versiones. Su trama. El rey Shahryar, tras sufrir las infidelidades de su esposa, decide casarse cada día con una joven virgen que es ejecutada a la mañana siguiente para evitar así cualquier otra traición. Para impedir que todas las muchachas del reino mueran, la joven Sherazade se ofrece como voluntaria para casarse con el monarca, y utiliza su astucia para proponerle un pacto mediante el cual no podrá ser ejecutada hasta que no acabe de contarle una historia. Los cuentos que la componen se prolongarán a lo largo de mil y una noches, y acabarán por cautivar al monarca y disuadirle de su cruel empresa. Entre las ediciones españolas fundamentales están la que tradujo y editó Vicente Blasco Ibáñez, de la edición francesa de Joseph Charles Mardrus 1889, y esta, del catedrático y arabista Juan Vernet, traducción directa del original árabe, más fiel con el original. Anónimo. Las mil y una noches. Traducción, introducción y notas de Juan Vernet. Introducción. Una vieja historia. Tradicionalmente se viene aceptando, y ya veremos por qué, que las mil y una noches fueron dadas a conocer en el mundo occidental por la versión francesa que, procedente del árabe, realizó bajo el reinado de Luis XIV el orientalista francés Galland. Pero si investigamos en la temática de la literatura española veremos que nuestros autores renacentistas conocían los temas de varios de sus cuentos y que ya en la Edad Media Pedro Alfonso, Jacob ben Eleazar de Toledo, siglo XIII, y otros introdujeron cuentos, como demostró Menéndez y Pelayo en el caso de la doncella Teodor, véanse Noches 436-462 que conocieron una amplia difusión en la península, sin contar con los que llegaron a Europa por otras vías, como la italiana representada en el Decamerón. Si continuamos intentando profundizar a través del tiempo, es decir, buceando en busca del origen de estas obras, tropezamos con un par de textos árabes fechables que nos afirman la existencia de los mismos con mucha antelación a las fechas aquí apuntadas. Muhammad b. Ishaq b. al-Nadim en su Kitab al-Fihrist, libro del índice de los libros que ha manejado, compuesto en el 377 de la Égira, que corresponde al 978 de la era cristiana 377 sobre 978, nos indica que los primeros que compusieron novelas de aventuras las reunieron en libros y los guardaron en las bibliotecas fueron los persas, quienes colocaron algunas de ellas en boca de los animales. La tercera dinastía de los reyes de Persia, los Asganía, se aficionaron en exceso a ellas y este género aumentó y adquirió gran importancia en la época sasánida. Los árabes las vertieron a su lengua y una vez en manos de los instruidos y de los literatos, estos las corrigieron, las arreglaron e incluso compusieron otras parecidas. El primer libro que se compuso en este género fue el Azar Afsané, que significa 1000 cuentos de aventuras. El origen fue que un rey tenía la costumbre de matar a la mujer con la que había cohabitado la noche anterior. Se unió a una princesa inteligente y lista llamada Shahrazad. Cuando ésta estuvo a su lado empezó a contarle un cuento que se prolongó hasta el fin de la noche, lo cual movió al rey a conservarle la vida para poderle preguntar, durante la noche siguiente, por el final del relato. Así transcurrieron 1000 noches durante las cuales la poseyó hasta que quedó en estado y dio a luz un hijo, se lo mostró al rey y le explicó su ardid. El rey se maravilló de su agudeza y le conservó la vida. Este soberano tenía una nodriza llamada Dinarazad que le había ayudado en todo esto. Se dice que este libro se compuso para Lumaní, hijo de Bamán, pero también se dicen muchas otras cosas. Lo cierto, si Dios quiere, es que el primero que se entretuvo con los relatos nocturnos fue Alejandro Magno, que tenía muchas personas dispuestas a distraerle y a contarle cuentos. Él no veía en ello un pasatiempo, sino un medio de estar siempre vigilante y alerta. Para eso mismo sus sucesores utilizaron el libro Azar Afsané, que contiene 1000 noches y menos de 200 cuentos, ya que uno de ellos se prolonga durante varias noches. Lo he visto varias veces y es un libro sin valor, seco. Al-Yasiyari, autor del Kitab al-Busara, libro de los visires, empezó a componer un libro para el cual había escogido 1000 veladas de árabes, persas, griegos y otros, cada uno tenía valor por sí mismo, sin depender de los demás.
estuvo en relación con los recitadores nocturnos de los que aprendió lo mejor que sabían y referían con arte. Además extrajo de los libros que trataban de veladas y narraciones lo de que por sí ya era bello y hermoso. Así reunió 480 noches, cada una contenía un relato completo que ocupaba 50 hojas más o menos. Pero antes de poder concluir la composición de 1000 veladas le arrebató la muerte. He visto numerosos cuadernillos de esta obra escritos por Abu Tayyib, hermano de al-Saifi. Pero antes de todo esto ha habido multitud de gentes que han compuesto veladas y narraciones poniéndolas en boca de personas, pájaros o animales. Entre otros pueden citarse Abd al-Abe, al-Mukafa, Sahl ibn Harun, Ali ibn Dawud, secretario de Zubaida, y otros muchos cuyas biografías y las referencias a sus obras se dan en los lugares correspondientes de este libro. Se discute mucho acerca del libro Kalila wa Dima Kalila Dimna. Hay quienes dicen que lo han compuesto los indios basándose en lo que se apunta en su prólogo, pero otros sostienen que lo compusieron los reyes Asganía y que los indios lo imitaron. Muchos sostienen que Busuchamjar, el sabio, compuso las distintas partes. Del libro del sabio Sendebar existen 2 copias, la mayor y la menor. Las discrepancias que sobre el mismo existen son similares a las del Kalila Dimna, pero la opinión imperante y más próxima a la verdad asegura que fue compuesto por los indios. Una pequeña variante a lo expuesto por Ibn Nadim la da la afirmación de al-Masudi, M.C. 957, en sus Muruch al-Dahab Praderas de Oro, decimos que ocurre con estas leyendas lo mismo que con las obras que nos han llegado después de haber sido traducidas del persa, del sánscrito o del griego. Este es el caso del libro titulado Azar Afsané, que en árabe significa 1000 cuentos, ya que la palabra persa Afsané tiene el mismo sentido que el árabe jurafa, leyenda, cuento. Este libro es conocido entre el público con el nombre de Alf Leila wa Leila, trata de la historia del rey, de su hija y de la nodriza de esta última, Sirazad y Dinazad. Estas afirmaciones que enseguida vamos a precisar, vienen corroboradas por la existencia de brevísimos fragmentos de las 1001 noches que pertenecen al siglo IX. La primera observación que cabe hacer es el escaso valor estético que Ibn Nadim concede a nuestro texto. Nos dice, un libro sin valor, seco, cosa que no se le ocurre apuntar del Kalila Dimna, traducido al árabe por uno de los mayores prosistas de esta lengua en todas las épocas, Ibn al-Mukafa, ni de la obra de al-Yasiyari. Esta afirmación se mantuvo válida en el mundo árabe a lo largo de más de 10 siglos. Muchos cuentos de las 1001 noches, en un largo período de su evolución, debieron de ser verdaderos pliegos de cordel que solo eran aptos para ser recitados como episodios aislados por los juglares en los mercados a la caída del sol. Recuerdo que cuando hace ya casi 40 años asistía al último curso de la escuela primaria árabe, en Alcazarquivir, para acostumbrar mi oído al árabe clásico, tan fonéticamente bien pronunciado por mi amigo Siabd al-Qadir Guaya, en la biblioteca de la misma existía un ejemplar del gongorino texto de las Makamas del Jaridí y ni un solo volumen de las 1001 noches. Y eso que en aquel entonces y desde que en 1251 sobre 1835 había aparecido la edición Príncipe de Bulaq, los críticos árabes venían reivindicando, a la vista del éxito obtenido en Occidente por la versión de Galland, las 1001 noches como una de las obras representativas de su literatura clásica. Otro punto que plantea el texto de Ibn Nadim es el del origen real del mismo, pues nos asegura que se trata de una versión del persa. Pero esta afirmación, aceptable para un núcleo pequeño de cuentos, es imposible que lo sea para la totalidad, puesto que hay narraciones que la crítica interna demuestra que son muy posteriores a la época en que escribía Ibn Nadim. Y de ser así, también puede pensarse que la obra tuvo su origen en la India, lo cual explicaría el marco patriarcal en que se desarrollan la mayoría de las escenas. Sin embargo, aún quedaría por explicar el origen de algunos episodios. Noche 193. Historia de Kamar al-Zaman, hijo del rey Shah-Rahman, de tipo rabiosamente matriarcal, y a partir del cual, o bien del similar que figura en los 1001 días con el título de El príncipe Calaf y la princesa de China, había de servir de inspiración a Puccini para su ópera Turandot. Igualmente cuesta explicar la intervención de la doncella, nodriza o hermana. Todos esos nombres recibe la acompañante de Shahrazad en su aventura, según los manuscritos de que se trate, y estos son una infinidad que hace que la obra termine en un doble matrimonio.
Estos elementos apuntan a un origen oriental del cuadro, marco que tiende a situarse en Indochina, en algunas de cuyas regiones, v.g., la de los Miao, Tseu, era la mujer la que elegía al marido y no al revés. Hombres y mujeres se reunían durante algunos días de la lunación de mediados de otoño formando dos filas paralelas. Cada una de ellas tenía su jefe, hombre o mujer, quien actuaba como el director del coro. Toda la escena recuerda el juego, aún vivo, del matarile. Las canciones iban alternativamente de una a otra fila y si una muchacha se sentía interesada por un joven, le lanzaba una pelota de color que iba de un lado a otro hasta que caía al suelo. La muchacha que la recogía marcaba su inclinación por quien la había lanzado, su futuro esposo. Evidentemente el residuo más pequeño de dos filas son dos hombres por un lado y dos mujeres por otro. Admitido un origen extremo, oriental del cañamazo de esta narrativa que se encuentra representado en el Nontuk Pakaranam, una noche con 4 cuentos para la misma, uno para cada vela con el fin de evitar que el sueño venciese a los trasnochadores o vigilantes, el Betalapankabimkati 25 cuentos, etc., se observa en su marcha hacia Occidente los siguientes fenómenos. La patriarcalización del cuadro al caer en manos de los indoeuropeos en el subcontinente gangético. B. Aumento progresivo del número de noches mediante la incrustación de unos cuentos dentro de otros, sistema del cajón desastre o caja china con o sin el desplazamiento de los cuentos primitivos. Las incrustaciones de nuevos cuentos pueden ser, para un círculo cultural dado, bien de manera aislada, v.g., la historia fechable por el horóscopo de la noche 29 que corresponde al año 653 sobre 1255 y es de origen egipcio, 1, o bien masiva, como ocurre con los cuentos persas que cubren las noches 720-778. En todo caso el número de noches debió de tener desde sus orígenes un valor simbólico, tal y como antes de nuestra guerra se decía de una persona muy rica que era millonaria, cosa que hoy parece puro absurdo, puesto que son miles y miles de personas las que ganan más de 1 millón de pesetas anuales. Lo mismo ocurrió, pues, con las noches cuentísticas, 25 noches primero, luego 100, más tarde 1000 fueron cifras que querían significar, cada una y en su momento, un gran número. Lo que no cabe duda es que en el siglo IX ya se había pasado del 1000 de los persas a las 1001 de los árabes. Este paso pudo ser debido a la aversión que los musulmanes sienten por las cifras redondas o, tal vez, como sugiere Lippmann, a la influencia del idiotismo turco bir 1001 que sirve para designar un gran número. En Anatolia existen unas ruinas llamadas bir, kilise, 1001 iglesias y es obvio que en aquel lugar nunca han existido en tal cantidad. 2. En cualquier caso parece ser que en su origen las 1001 noches constaban de un número muy inferior al que enunciaba en su título y que al principio de la época abasí debía andar alrededor de las 100 y que los cuentos en ellas narrados debieron ser, fundamentalmente, los que aún figuran en cabeza de la colección. C. Cambio del concepto de la moral según el origen de los cuentos. D. Menor longitud de las noches cuanto más recientes son. La inmensa cantidad de manuscritos completos o fragmentarios que existen en las 1001 noches, la distinta ordenación de los cuentos, las discrepancias entre las introducciones y las conclusiones de toda la obra 3, y las distintas traducciones de los diversos autores hechas siguiendo unos criterios eclécticos y realizando ellos mismos incrustaciones de unos textos en otros, obliga a aclarar ya ahora, antes de seguir adelante, que nuestra traducción tiene por base la quinta edición en 4 volúmenes de la imprenta Sarafilla, El Cairo, 1323 sobre 1906 y la de la Dar al-Kutub al-Arabiyya al-Kubra, S.D. que coinciden con los textos de Certotenbergis Egyptian Recension con algunas pequeñas variantes que hemos tomado de la segunda edición de Calcuta, 1832-1842 y hemos incluido, en los lugares en que se encontraban primitivamente o que nos han parecido más oportunos, los cuentos desplazados, es decir, que no figuran en el CER. Los hemos traducido de otras ediciones, añadiendo al ordinal de la noche duplicada la letra A. Dicho esto, podemos pasar a ver qué criterios podemos utilizar para situar cronológicamente los cuentos. Estos son de 3 tipos: 1 temáticos, 2 astronómicos, 3 onomásticos, 4 estadístico-filológicos realizados por medio de ordenador. 1 temáticos. A. Orientales, aquellos de argumento matriarcal. B. Indios, en la historia cañamazo aquellos que nos presentan a los genios traicionados por las mujeres a las que tienen secuestradas, el marido engañado que se consuela al enterarse de la desventura de otro.
Los cuentos iniciales conservan el mismo orden arcaico que debieron de tener en el original indio, y por tanto pertenecen a una época muy antigua. Noches 1, 34. Aunque alguno de ellos haya sido reelaborado muy pronto en Bagdad, El comerciante y el Efrit 1, 9 y otro, el del jorobado 24, 34, en que se nos describe un caso de reanimación de un hombre atragantado. También 29 se encuentran incrustaciones egipcias del siglo XIII. Al mismo ciclo pertenece el Sendebar 578. 606. C. Persas. Es difícil señalar sus huellas, ya que apenas conocemos lo que fue la narrativa persa preislámica. La historia que sirve de marco presenta muestras de iranización, pues suelen considerarse como indopersas aquellos episodios en que los genios gozan de libre albedrío. Otros indicios, por ejemplo, la onomástica, en la que tal vez haya que considerar el nombre Shahrazad como un derivado de Chirín, la esposa de Khosroes, permiten considerar de origen persa, aparte del bloque de las noches 720, 778, seguido por la historia de Hassan de Basora, el orfebre 779, 831, que parece marcar una reacción antipersa del recopilador, o la historia de Kamar al-Zaman y la princesa Budur 170, 249, que engloba, como ya hemos señalado, elementos orientales 193 e iranios. D. Musulmanes iraquíes. En general está constituida por una serie de historias en las que Harun al-Rashid interviene en asuntos de amor de los que queda excluida la magia. En tomo suyo aparecen los principales personajes de la corte, los barmecíes, Abu Nuwas, Masrur, etc. La vida de la corte se presenta estilizada, reducida a los límites y a los tópicos con que la veía la imaginación popular. Al-Rashid aparece disfrazado de mercader y, más aún, de pescador. Muchos cuentos tienen un valor artístico considerable, por ejemplo el de Nur al-Din y Anis al-Chalis 34, 38, o el de Jalifa el Pescador, 831, 845, en la que el narrador sabe sacar provecho de un tema que, en origen, no era árabe. Es en este período cuando se incorporan algunos elementos procedentes de la antigua civilización asiro-babilónica que influyen, por ejemplo, en la narración de Hasib Karim al-Din, de Aikar Faltaencer, etc. Sus fuentes se encuentran en la historia, la leyenda y la poesía árabes. Musulmanes egipcios debieron de empezar a introducirse en la época fatimí y alcanzaron su auge bajo los mamelucos, siglos XII-XV. En conjunto abarcan la mitad del texto del Cer y tienen un valor artístico muy dispar. Se nos presenta a un Harun al-Rashid distinto del real, mezclado con genios sometidos a talismanes. Abu Nuwas recita versos que unas veces son suyos y otras del egipcio Baal-Din Suair. Estos, en la mayor parte, podrían haberse omitido, pues solo sirven para conceder un respiro al auditorio al que se supone saturado de una acción que puede llegar a ser muy intensa y de la que el verso, alguno de autores arábigo-españoles como Ibn Saidún e Ibn Abdún, siglo XI, es una recapitulación y síntesis. Entre las historias de esta época están las de Shams al-Din y Nur al-Din 19, 24, Alá al-Din Abu al-Samad 249, 269, Ali Sarizumurrud 308, 327, Shamsa y Chansa o Hasib 482, 536, Ali al-Zaibak al-Misri 709, 719, Masrur y Seinal, Mawasif 845, 863, Nur al-Din y Meriam la cinturonera 863, 894, Abu Qir y Abu Ser 930, 940, Abd Alá de la tierra y Abd Alá del mar 940, 946, Ibrahim b. al-Hasibi de Chamilat 952, 959, Chaudar el pescador 606, 624 y Maruf 989, 1001. La historia de Hasib 482, 536 presenta fuertes elementos judíos que han hecho pensar a Chauvin en la existencia de dos recensiones egipcias. La primera introduciría los cuentos de mayor valor estético, la segunda, más tardía, sería obra de un judío islamizado, tal vez el pseudo Maimónides, y dataría de fines del siglo XV. Nos presenta a los judíos de la manera más simpática posible e introduce la historia de Susana. Se nota, además, una fuerte influencia de la Agadá 4 y aún de la misma Biblia.
Carente de talento literario, se limita a describimos monótonamente escenas tan fantásticas que, por su misma fantasía, nada nos dicen, subterráneos interminables, genios obedientes a un talismán, gigantes que se suceden unos a otros de la manera más semejante posible. En este subgrupo los manuscritos presentan numerosas variantes. Se trata de la historia de Chaucer 606, 624 y de algunos retoques y adiciones de la de Achib y Garib 624, 680 y de la de Abd Alá de la tierra y Abd Alá del mar 940, 946, etc. Evidentemente entre estos cuentos hay algunos que han entrado a formar parte de las 1001 noches, por ejemplo el de Umar al-Numan 45, 145, la esclava Tawadud 436, 462, Sindbad el marino 537, 566, Sendebar 578, 606, mientras otros han dejado de pertenecer al corpus cer. 5 tales como Abu Hassano el durmiente despierto 152a, 171a Aladino y la lámpara maravillosa 514a, 591a El príncipe Ahmad y la Peribanu, la astucia de las mujeres, el séptimo viaje de Sindbad el marino, Beibar y los 16 policías. Las hermanas celosas, Zayn al-Asnam, las aventuras nocturnas del califa, Judadad y sus hermanos, Ali Yaguacha y el mercader de Bagdad, Ali Baba y de los 40 ladrones, 6, etc. 2. El criterio astronómico nos ha permitido fechar con seguridad un solo relato, ya que el cálculo corrobora las efemérides expuestas en la noche 29. 3. En cambio la onomástica y el léxico, sobre todo la toponimia, permiten establecer términos ante y postquem de determinados cuentos. Mal se pueden citar ciudades como Génova, Venecia, Zara, Ragusa, etc., antes de que éstas tuvieran relaciones comerciales con Egipto, o personajes históricos antes de la existencia de los mismos, o determinadas construcciones, palabras o dialectalismos antes de que éstos iniciaran su existencia, como ocurre en el texto de Sindbad el marino. 4. A base de una serie de cuentos cuya fecha parece segura gracias a los criterios anteriormente expuestos, el señor Juan Luis Marcó Sánchez, en su tesina de licenciatura, 1980, ha establecido, mediante el tratamiento con ordenador de los mismos, la siguiente evolución de la lengua árabe, tal y como se presenta en las ediciones CER, conforme avanza el tiempo, o sea que los cuentos han sido escritos en época más reciente. A. Disminución de la partícula de vocativo a y u a o. B. Retroceso de la utilización del verbo leisa, no ser compensada por la mayor frecuencia del uso de las partículas negativas la y ma. C. Aumento de la complejidad sintáctica mediante el uso mayor del auxiliar kana y la partícula iya. D. Aumento del uso del pronombre aislado de tercera persona masculino singular precedido de la co-putativa gua, lo cual hace sospechar una posible lectura guagua. El corpus cer de las 1001 noches parece haber quedado definitivamente cerrado en el siglo XVI, pero fragmentos del mismo, así como de otras recensiones, fueron conocidos en España a partir del siglo XII-XIII. Ya hemos aludido a los casos del Sendebar y de la esclava Tawadud. Pero hay más. El caballo de ébano 357, 371, realizó su última y más famosa carrera con el clavileño del Quijote, Camaral, Zaman y Budur 170, 249, influye en la obra catalana Jacob Salobin, el poema de Otinello y Julia, La Bella Magalona, La Patraña y X de Timoneda y, de modo más remoto, la comedia Los Tres Diamantes de Lope de Vega muestran su influjo que, a través del italiano o francés, llegó hasta el mundo bizantino. La novela de caballería del rey Umar al-Numan 45, 145 influyó, según S. Bosch, 7 en el Tirant lo Blanche. La parte picaresca del ciclo del Barbero 31, 33 presenta concomitancias con determinadas escenas del Buscón. La Mesa de Salomón 272 tiene sus ecos en el Conde Lucanor y la comedia Bamba de Lope, Abu Hassano el durmiente despierto 152a, 171a se refleja en La vida es sueño de Calderón, etc. Por tanto, cuando Antoine Galland 1646-1715 empezó a publicar Les Mille et une nuits, contes árabes, traduits en francés, 1704-1717, 12 volúmenes, dio a conocer a Europa la unidad de una obra que, de modo fragmentario hasta entonces, había infiltrado ya elementos suyos en varias literaturas de nuestro continente mediante procedimientos de transmisión que, en su mayor parte, aún hoy desconocemos.
El trabajo de Galland no se basaba en la recensión CER, solo contenía una cuarta parte del texto que hoy conocemos, incluía, por ejemplo, los cuentos de Aladino y la lámpara maravillosa y de Alí Baba y de los 40 ladrones, edulcoraba los textos de tono subido que hubieran excitado las iras de la sociedad francesa de la época y suprimía buena parte de los versos que pululan en las páginas de nuestro libro. Ahora bien, su estilo y presentación cuadraban de manera perfecta con lo que los cortesanos del Rey Sol imaginaban que era Oriente, de aquí su éxito y sus imitaciones, los 1001 días, las 101 noches, etc., que en modo alguno consiguieron desplazar a su modelo. La ocupación francesa de Egipto por Napoleón Bonaparte hizo el resto. Los árabes se dieron cuenta de que lo que ellos consideraban vulgares pliegos de cordel era una obra admirada por todos los pueblos occidentales y, desde ese momento, ese libro, sin valor y seco, según Ibn al-Nadim, se transformó en dechado de todas las perfecciones e hizo gemir una y otra vez las prensas orientales, bien con nuevas ediciones del texto despojado de los dialectalismos que figuran en algunos manuscritos y regularizado de acuerdo con las normas del árabe clásico, bien con monografías y más monografías destinadas a exaltar el valor universal de la literatura popular de sus antepasados. Entretanto, en Europa se multiplicaban todo tipo de traducciones, desde las expurgadas v.g., la de Galland, hasta las fieles Lane, o exageradas en sus pasajes más escabrosos, la francesa de Mardrus con versión castellana de Blasco Ibáñez. Porque, hay que reconocerlo, Las 1001 noches no solo es un mosaico que contiene cuentos de los distintos pueblos que en un momento u otro de su historia las acogieron, sino que también es un mosaico de las muy diversas morales de los mismos. Y así, al lado de cuentos piadosos, de fábulas didácticas, v.g., 145, 152, etc., se encuentran otros de tono subido, historias de bestialismo y homosexualidad, etc., v.g., 282.355.357, etc. Son, por tanto, un verdadero cajón desastre tanto en temática como en moral. Littmann, autor de la mejor traducción alemana de esta obra, ha establecido una clasificación en géneros de los cuentos que, con variantes, vamos a seguir. Las 1001 noches contienen cuentos maravillosos, novelas de caballería, amorosas o picarescas, leyendas, narraciones didácticas, cuentos humorísticos, anécdotas y fábulas, relatos esotérico-místicos, etc. Para las personas supersticiosas advierto aquí que una conseja popular del siglo XVIII afirma que quien quiera leer todo el libro morirá antes de terminar la lectura. Igualmente debo añadir que yo concluí la presente traducción en 1959 y sigo gozando de una regular salud.